lo definen y cada uno se organizan y sube una parte, eso también lo pueden hacer. Y va a quedar registrado, como dice la doctora Karin, que quién trabajó en cada parte, pero por eso es un trabajo colaborativo. Así que eso lo pueden manejar entre ustedes, cómo lo quieren plasmar después en el cuadro. No sé si se entendió. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar entonces con el práctico 3. Voy a compartir un Power, perdón, para fijar algunos conceptitos a solo manera de repaso nada más. A ver si lo puedo compartir. Ale, por las dudas, ¿tenés el Power abierto? Espérenme un segundito. Yo lo tengo, Rosy, ahí te lo comparto si querés. Bueno, a ver, por favor, porque no sé por qué no estoy pudiendo compartir. ¿Ahí se ve? Ah, pero yo quería pasar el Power. Perdón. Ese pedazo lo busco. Sí, ¿está en el aula, Rosy? Sí, está en el aula. Porque yo tengo abierta el aula, si quieren, Bueno, avísame. Yo estoy buscando. si lo querés compartir, Karin, yo no sé cómo, para no salirme. Sí, no te preocupes porque yo tenía abierta el aula por una cuestión de lo que estábamos trabajando, así que no hay problema. Quédate tranquila, vale. Ahí lo estoy buscando igual, si lo encuentro antes lo paso. Ahí está, chica. Ah, Ahí está perfecto. Ale está compartiendo. Ale me compartió. Bueno, perfecto. Voy a dar una breve, gracias Ale, una breve introducción a lo que ya vimos en la teoría sobre el régimen financiero. Se definen a los tributos como las prestaciones en dineros que el Estado exige en virtud de su poder de imperio para cubrir los gastos que le demandan el cumplimiento de sus fines. Generalmente esas prestaciones son en dinero, que es una característica propia de nuestra economía monetaria, exigidas en ejercicio del poder de imperio, que es el elemento esencial de tributo, es la coacción, es decir, el pago de la prestación requerida y que el Estado ejerce su poder porque tiene un poder de imperio, un poder de superioridad, en virtud de una ley. Es decir, que no hay tributo sin una ley que se reglamente. Y para cubrir los gastos, como decíamos, de cumplimiento de sus fines, como ser salud, educación, justicia, seguridad. Si podés ir a la tercera filmina. El sentido amplio de la tributación abarca el sistema de impuestos, tasas y contribuciones específicas. Como dijimos, los impuestos son obligaciones de pagar determinadas sumas de dinero al Estado sin que exista una contraprestación específica para el contribuyente. Esas obligaciones tienden a satisfacer necesidades colectivas, es decir, que quien lo paga no recibe un beneficio concreto. A diferencia de la tasa, que también son obligaciones de pagar al Estado determinadas sumas de dinero, pero los fondos están destinados a mantener prestaciones de servicios públicos a la comunidad. La más común que vimos es la tasa de barrido y limpieza.
Y después tenemos las contribuciones específicas, que también son obligaciones cuyo origen es un beneficio particular obtenido por una persona física o jurídica por la ejecución de una obra pública. Por ejemplo, como dijo la profe Vale, me pavimentan la calle donde está mi vivienda, entonces me beneficia con esa obra pública. También, por ejemplo, podría ser otro ejemplo el sistema cloacal, también que mejoraría mi propiedad y incrementaría el valor de la misma. La cuarta filmina, si puede ser. Bueno, este cuadrito es el que ya lo vimos en teoría. Los impuestos pueden ser directos, indirectos, a su vez los indirectos pueden ser externos e internos. Los impuestos directos son aquellos en los que no existe el traslado de la carga fiscal, es decir, que gravan las manifestaciones mediatas de la capacidad contributiva. Por ejemplo, el impuesto a las ganancias, el impuesto sobre los inmuebles, el impuesto a los premios también podría ser un impuesto directo, y los indirectos son aquellos en los que existe traslado de la carga fiscal a terceros, que sin ser sujetos de la obligación, soportan sus efectos. Graban manifestaciones mediatas de la capacidad contributiva, como por ejemplo el impuesto al valor agregado y ciertos impuestos internos. Y están establecidos en el artículo 75, inciso 2, que ya lo leímos, que nuevamente lo vamos a volver a remarcar en el práctico, y se establecen en forma concurrente entre nación y provincia. Si podés bajar un poquitito más la filmina. Bueno, eso es lo que ya les dije. Ahí. Acá les hice tipo un bien gráfico en los externos, que son los impuestos aduaneros, y los internos, los impuestos al consumo. Por ejemplo, el IVA, el impuesto al cigarrillo, el impuesto a las bebidas alcohólicas. Y después, en la próxima filmina, tenemos un cuadrito de la distribución de las competencias de la nación y de la provincia. Esto es muy importante que lo tengan presente, porque les va a servir para luego clasificar los impuestos y para establecer las competencias. Los derechos aduaneros, que son de competencia de la nación, los impuestos indirectos en concurrencia con las provincias, los impuestos directos con carácter excepcional y por tiempo determinado. Y para las provincias tenemos los impuestos indirectos en forma concurrente con la nación, los impuestos indirectos externos, que serían los aduaneros, nunca es facultad de las provincias, y los impuestos directos en forma permanente y exclusiva. Eso es una breve introducción, que es un repaso de la teoría para introducirnos ya al práctico. No sé si entendieron, si tienen alguna pregunta, y nos metemos de lleno al práctico. ¿Pasamos al práctico? Sí, profe, pasamos al práctico. Sí, profe. Bueno, ahí ya vamos a compartir el práctico. Ale, ¿lo empiezo a leer o buscamos voluntarios? ¿Algún valiente? No se te escucha, Ale, tenés desactivado tu micrófono. Pregunto si estoy compartiendo el práctico o no. Todavía no. No. No, profe. Bueno. Ahí está. Ahí se ve perfecto, Ale. Bueno, vamos a pedir algún voluntario que quiera leer. No sé, alguien que se ofrezca.
Si no, miro acá y llamo a alguno. ¿Te parece? Sí, Rocío. Santiago Escalante, ¿podés profe. leer las consignas? Sí. Gracias. Teniendo en cuenta el fragmento del fallo Capacchioni, ¿sería? Sí. Capacchioni contra la Municipalidad de Coronel Rosales, transcripto a continuación. 1. De acuerdo a la clasificación dada en clase, explique si se trata de una tasa o contribución específica y por qué. Y 2. ¿Qué principios constitucionales se ven infringidos? ¿Quiere que siga leyendo el texto? Sí, por favor. Bueno. Fallo Capacchioni contra la Municipalidad de Coronel Rosales. La Cámara, en lo contencioso administrativo, con asiento en Mar del Plata, en los autos Capacchioni contra la Municipalidad de Coronel Rosales, tuvo oportunidad de emitir un fallo en materia de tasas municipales, declarándose la nulidad del decreto 436/2011, dictado por el señor Intendente Municipal del partido de Coronel Rosales. En el caso, el accionante solicitaba la impugnación de la tasa de seguridad, salubridad e higiene con sustento en que no recibía, por parte de la municipalidad demandada, la efectiva prestación del servicio que origina el pago del tributo. Los vecinos de todos los barrios podrían tener un amplio sostén en sus fundamentos. La contraprestación obligatoria que debe brindar el municipio con un servicio no se cumple casi en ningún sector de la ciudad, siendo responsabilidad total y absoluta de las autoridades municipales. Aunque algunas prestaciones estén tercerizadas, como la recolección de residuos o el barrido manual o mecánico de las calles pavimentadas, que está en manos de la empresa Ashita. Otras tareas son cumplidas por el propio personal municipal, como la recolección de montículos, para lo cual hay establecido un cronograma de toda la ciudad, que muy pocas veces se cumple. Santiago, espera un segundo, espera un segundo. Ale, piden, si por favor, te digo porque sé que no podés leer el chat, si podés subir un poquito porque están con el celu y no pueden leer o si no el trabajo, si lo podés subir. Sí, profe, tiene que subir. Porque él se ve que lo está leyendo de otro lado, se ve. Sí, yo tengo en mi computadora. O sea, no sé si es subir o bajar, ¿cómo se dice? No, profe, tiene que bajar el PDF. Ah, bajar. Más para abajo sería. Profe Alejandra, creo. Sí. ¿Ahí se ve? Se ve, Moví. profe, pero tiene que bajar un poco más. Bueno, me dicen si el que estoy bajando es el práctico que estás leyendo, porque tengo varios abiertos y no sé si es este o no. Ahí. Sí, Ale, es ese. ¿Estamos acá entonces? Sí, perfecto. Habría que bajarlo un poquitito más, nomás. Yo muevo esto y ustedes me dicen si es el que estoy compartiendo. ¿Se mueve? No, profe, el práctico número 3B es. Yo veo la pantalla y quedó ahí nomás tildado, no está bajando el mismo. Está como congelada vos, Ale, por eso es. Entonces vos Bueno. bajás, igualmente no se baja. ¿Ahí se baja? No, está congelado. A ver. ¿Este? No, pero que no es el Está saldo. congelada la imagen, profe, tiene que tratar de dejar de compartir y volver a compartir la imagen. Ah, bueno. Eso. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Ahora vuelvo a compartir. Sí, profe. Bueno. En esto somos alumnos nosotros y ustedes. Bueno.
Ahí está, Ale. Sigo desde ¿Y donde me quedé, se ve la parte que está leyendo? Sí, Ale. pero quedé en el último párrafo. No sé si quiere que siga desde el último párrafo o leo toda esa parte de nuevo. Yo no sé si es mi internet o el de las chicas, el que está tildado. ¿Vos me Chicas, escuchás? lo que necesito es que me digan si se ve lo que él está leyendo o no, porque tengo como 5 Ahora sí se ve. Sí, abiertos se y no ve, sé Ale. cuál. Ah, Se bueno. ve Y perfecto, Ale. Sí. la parte que él está leyendo se ve perfecto. Sí, Está Sí, sí, perfecto. quédate Bueno. tranquila. Quédate Bueno, tranquila. gracias. Continúa donde quedaste. Creo que era otras tareas, me parece, ¿no? Sí, el último párrafo. Otras tareas son cumplidas por el propio personal municipal, como la recolección de montículos, para lo cual hay establecido un cronograma de toda la ciudad, que muy pocas veces se cumple con rigor. En muchas cuadras, vecinos y comerciantes expresan su indignación por las redes sociales, porque los reclamos telefónicos efectuados al municipio no dan resultado positivo. Con un 43% del aumento que aprobó el intendente para las tasas a partir del 1 de enero de este año, las cuales deberían brillar, pero por el contrario, no hay servicios adecuados y lo que es peor, hay una total relajación en los controles que deberían ejercerse desde la comuna hacia la empresa prestataria. Ahí está, hasta ahí va el texto. Y ahí es donde están las preguntas del A. ¿O quiere que lea el B también, profe? No, ahí está bien. Vamos a empezar a contestar las preguntas. Bien. Bueno, profe. Bueno, entonces la primera pregunta que teníamos era si se trata de una tasa o de retribuciones específicas. ¿Alguien puede contestar? ¿De una tasa municipal? Se refiere a las tasas municipales, que los Bien, vecinos ¿por están qué? quejando que no se cumple con las prestaciones. ¿Qué es lo que requiere? O sea, ¿qué es lo que hace que ustedes identifiquen, más allá de que lo dice el recorte este, ¿qué hace que se diferencie de Que recibe una prestación de servicios Hay una en el contraprestación por barrido parte del Estado, ¿sí? De un servicio público. para colección de residuos del Exacto. barrido. Muy bien. A ver, yo voy a dejar de compartir esto. Guarda un momentito. Lo dejé de compartir ya, ¿no? Sí, Ale. Sí, profe. Y voy a compartir una ventana. Bueno. Entonces, decimos, ¿ven la filmina o no? Lo que estoy compartiendo. Sí, profe. Bueno, entonces, Sí. teniendo en cuenta el fragmento del fallo Capachoni contra Municipalidad Coronel Rosales, podemos decir que se trata de una tasa municipal que se caracteriza por la prestación de un servicio público individualizado hacia el sujeto pasivo, que es el contribuyente. Tengan en cuenta estas dos características. Uno, la prestación del servicio público individualizado, y el sujeto pasivo, que es el contribuyente. Es un recurso obligatorio, la fuente es la ley, en este caso es una ordenanza municipal, y los fondos están destinados a mantener prestaciones de servicios públicos en beneficio de toda la comunidad, ¿no es cierto? Ahora vamos a ir, esta es fácil, al segundo, a la consigna B, digamos, o al segundo de la A, perdón. ¿Qué es lo que voy a dejar de compartir esto? ¿Qué es lo que vamos a contestar en el segundo punto? Si querés, Rocío, compartí el trabajo práctico, lo comparto yo, no hay problema. Sí, lo comparto. Las preguntas, dice, ¿qué principios constitucionales se ven infringidos? Y para esto yo lo voy a hacer lo más práctico que pueda,
como para que lo entiendan. A ver, ¿qué hace Capaccioni? Él plantea en primera instancia la declaración de inconstitucionalidad de esta tasa, ¿no? Y en primera instancia se lo rechazan directamente. Entonces él va a la Cámara Cámara de Casación, a la Cámara Contenciosa Administrativa, perdón, es que yo trabajo todo el tiempo con la Cámara de Casación, entonces como un vocablo que lo tengo incorporado. Pide a la Cámara Contenciosa Administrativa de Mar del Plata que resuelva sobre esta cuestión, porque él dice que lo que le quiere cobrar el municipio no se condice con, no hay una contraprestación a cambio, o sea que no corresponde que él pague esta tasa. El accionante, dice, requirió la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 97 y siguientes de la ordenanza fiscal municipal que regulan la tasa de seguridad, salubridad e higiene, con sustento en que no recibe efectiva prestación del servicio por parte de la municipalidad, que la tasa colisiona con preceptos constitucionales y leyes nacionales. ¿Qué vamos a ver en esto? ¿Qué es lo que va a analizar la Cámara en realidad? Y voy a compartir acá. Para resolver si es constitucional o no, y ya les voy a adelantar que no lo declara inconstitucional, pero para eso analiza el principio de legalidad, el principio de no confiscatoriedad y el principio de razonabilidad y equidad fiscal. En realidad, lo que la Cámara dice es que no se ve afectado ni uno de esos principios. ¿Por qué? Porque el municipio lo dictó teniendo en cuenta y en virtud, ya les voy a leer cómo dice y se los voy a presentar también en pantalla. Ale, ¿vos querés que yo comparta? Entonces vos los mirás a los chicos. Es que tengo el fallo y de ahí el original, ese no termina directamente, lo saqué de acá porque me pareció que traía como más técnicamente lo que ellos tienen que saber y entender respecto de estas cuestiones de constitucionalidad, porque en realidad lo que hace el fallo al fin y al cabo, y que no dice esta nota, que es una nota periodística nomás, no declara la inconstitucionalidad de esta ordenanza municipal, porque no viola ninguno de estos principios, sino que declara la nulidad de una disposición del intendente que dice que él tiene que pagar. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué dice que no es inconstitucional? Dice: la solución a la que se arriba no requiere, en el caso de la declaración de inconstitucionalidad de las normas de la ordenanza fiscal que crean y regulan la tasa por inspección de seguridad e higiene. No está en duda que desde el punto de vista constitucional, la mentada tasa ha sido estatuida por la comuna, es decir, por la municipalidad, en el marco de sus competencias. Y ahí está el principio de legalidad. ¿Sí? Lo que analiza el fallo es que en este caso no hay violación al principio de legalidad de la norma. Dice, describiendo acertadamente los elementos que la constituyen: hecho imponible, servicio en contraprestación de la actividad gravada, sujeto pasivo obligado al pago y la alícuota aplicable a los efectos de practicar el cálculo, sin que se advierta la afectación de los principios constitucionales en materia tributaria, legalidad, igualdad y generalidad, que es lo que hablaba la doctora Turtola. Se respetaron los principios constitucionales, no hay una violación de estos principios al establecer la tasa, ¿sí? ¿Lo entienden?
Sí, profe. Bueno, lo que pasa es que dice que la municipalidad lo que no pudo acreditar es la contraprestación, porque este señor tenía un local, un local comercial deportivo, y la tasa estaba determinada en función de inspecciones que tenía que realizar el municipio sobre ese local, por eso se dice que es específico, y eso es lo que constituye al contribuyente en sujeto pasivo de la tasa, nunca fue a inspeccionar, por lo cual no tiene la obligación de pagar esa tasa. Y el que tenía que probar en el expediente era la municipalidad, que era quien estaba en mejores condiciones de probar que sí prestó el servicio. ¿Entienden? Si tienen alguna duda respecto de esto, me preguntan por qué es importante y por qué hace en la parte general, digamos, de lo que ustedes están viendo, cuándo el sujeto está obligado al pago de la tasa y cuándo no. Cuando el Estado, municipalidad en este caso, no presta el servicio, no puede exigir la contraprestación por parte del contribuyente, porque deja de ser un sujeto pasivo de la tasa. ¿Me explico? Lo que dice la Cámara Contenciosa es: la norma, la ordenanza municipal, no es inconstitucionalidad, no es inconstitucional, no viola ningún principio, pero no le puede cobrar al sujeto porque no se constituyó, no se cumplió con la contraprestación. En medio de esta disputa judicial, la municipalidad pudo acreditar que una vez fue a realizar la inspección con un acta. Sin embargo, lo que dice la Cámara Contenciosa es: esa acta es posterior al reclamo por parte de Capaccioni. Y a partir de ese momento, y para los futuros periodos fiscales, sí le va a poder cobrar, pero no antes de haber dado la prestación. ¿Se entiende? O sea, este punto del trabajo práctico es a los fines de que ustedes puedan distinguir y tener bien presente qué es lo que caracteriza a la tasa. Lo que caracteriza a la tasa y lo diferencia de un impuesto es que hay una contraprestación, o sea, hay una prestación por parte del Estado y una contraprestación por ese servicio. El hecho imponible tiene que estar identificado y el sujeto pasivo también, porque es respecto de una actividad o de un sujeto o de un local, es bien específico, no puede ser genérico y no puede faltar nunca la contraprestación. A diferencia de un impuesto, en el cual no hay contraprestación por parte del Estado, y a diferencia de las contribuciones de mejora, que hay una mejora o un enriquecimiento o no me sale la palabra ahora, del bien del contribuyente. Así que eso es básicamente lo que tratamos en este punto del trabajo práctico. Si querés, Rocío, podés seguir con el siguiente, salvo que tengan alguna duda. Profe, ¿Sí? ¿qué se hace en ese caso cuando el pasivo paga pero no recibe o sea, ¿le tienen que devolver la plata o sea, no, pero... ¿Cómo? El pasivo pagaba, o sea, Capaccioni pagaba la tasa municipal, pero no recibía la prestación. Él en realidad nunca pagó la tasa por este servicio. Y lo que hizo cuando hubo es como que él presentó ante el municipio un reclamo, y a raíz de ese reclamo, el intendente firma una ordenanza donde dispone que él está obligado a pagar.
esta tasa, que es general, que es para todos los que tienen, los que encuadran en las características del servicio de inspección de seguridad y salubridad. Sí. Entonces, a raíz de esto es que él pide que se declare la inconstitucionalidad. En primera instancia se lo rechazan y en segunda instancia lo que dice la Cámara es, él no tiene obligación de pagar porque nunca le prestaron el servicio. Sí. ¿Se entiende? Sí, sí. Claro, profe, pero ¿qué pasaría si uno paga y no recibe la contraprestación? Puede reclamar, pero no se olviden que hay un principio que es solvent et repet. O sea, primero se paga y después se reclama. En caso de que corresponda, no sé, las profes de teoría, si me equivoco, me corrigen o si No, así es, así es. primero se paga y después se reclama. En caso de que corresponda, en algunos casos, sobre todo en los casos que se plantean contra FIP, generalmente la FIP no les devuelven dinero, sino que les da un crédito fiscal. O sea, siempre que se, perdón, Para imputar a futuro en otros impuestos. No sé. es uno de los otro de los principios que yo no lo quise mencionar hoy porque está hoy en día medio cuestionado, si se quiere, pero es también un principio constitucional de la tributación el que está aplicando la profe, que es el solve et repet, se llama, que siempre que se quiera cuestionar la constitucionalidad o la legalidad de un tributo, yo no puedo no pagarlo y hacer el planteo, tengo que pagarlo y después hago el planteo. Sí, en eso consiste, solve et repet, perfecto. Ahora depende el caso, hubo casos en los cuales si se justifica que no se puede pagar el impuesto porque es mesurado, porque es muy elevado o lo que sea, hay casos en que los tribunales contemplan esa situación y admiten de que no se haga el pago y se da trámite al planteo, ¿sí? Pero está cuestionado porque el principio es el que rige, es que primero se paga, después se cuestiona. Ese es el principio constitucional que rige en la materia. Si no tienen otra consulta, pasamos al práctico B, ¿les parece? Sí, profe. Yo sí, profe. Sí, profe. En ese Ah. caso, en el punto 2 sería tipo que los principios constitucionales en sí no se ven afectados, pero si aclaramos toda esa parte. Exacto. Exacto. Digamos, en el fallo lo que se analizó es Si violaba los si principios violaba el constitucionales. principio de legalidad. Incluso el Sí, sí. mismo Capaccioni no lo cuestiona, no dice no dice que la ordenanza municipal no haya sido dictada dentro de las competencias o que la tasa haya sido determinada dentro de las competencias de la municipalidad. Así que el principio de la legalidad no se vio afectado, el principio de razonabilidad tampoco, según la Cámara, y el principio de no confiscatoriedad tampoco. ¿Sí? O sea, en realidad la Cámara ni siquiera entra a analizar esos principios al declarar nula la ordenanza del intendente, por la cual lo obligaba a él a pagar una tasa por servicios no prestados por la municipalidad. Sí, profe. Gracias. Bueno. Continúo con el práctico COBE. Les voy a leer. Rocío, ¿querés que compartan? Bueno, compartilo si podés, porfa. No se te escucha, Ale. ¿El trabajo práctico o el PDF? No, el práctico nomás, como es cortito, lo vamos a ir respondiendo y en todo caso después tienen subida la solución.
Bueno, el trabajo práctico B dice, lea detenidamente el caso enunciado a continuación y responda o desarrolle los puntos subsiguientes según corresponda. Punto 1. Las retenciones son tributos que, de acuerdo a la Constitución Nacional, puede crearlo un Ministerio del Poder Ejecutivo. 2. Determine qué clase de gravamen son las retenciones. ¿Qué elementos debe configurarse para que dichos gravámenes sean legítimos? ¿Dichos gravámenes son impuestos directos o indirectos? 5. Tomando en consideración la distribución de las competencias entre nación y provincia, ¿a quién compete? 6. ¿Qué facultades desde el punto de vista tributario tiene el Poder Ejecutivo? Yo creo que les voy a leer el caso y están en condiciones de contestar con todo lo que vimos. Les voy a leer el texto, es un fragmento de una causa que se llamó Camaronera Patagónica S.A. contra Ministerio de Economía. En la causa Camaronera Patagónica S.A. contra Ministerio de Economía, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de una resolución del Ministerio de Economía e Infraestructura, por el cual se fijaron derechos de exportación, retenciones a las mercaderías procesadas por una firma dedicada a la actividad pesquera. Dicho ministerio, dependiente del Poder Ejecutivo, estableció retenciones de exportación del 10 y del 5% sobre las mercaderías comprendidas en la nomenclatura común del Mercosur. Volvamos a la pregunta número 1 y nos dice, ¿las retenciones son tributos que de acuerdo al Poder Ejecutivo, de acuerdo a la Constitución, puede crearlo un ministerio del Poder Ejecutivo? ¿Qué les parece? No. No, profe. Muy bien. No, profe. ¿Por qué no? Es materia del Poder Legislativo. Claro, es una materia vedada. O De sea, Congreso. el Poder no puede legislar ni de ningún modo, ni por decreto de necesidad de urgencia, ni por una delegación del Congreso, ni tampoco promulgando parcialmente una ley. Es una materia vedada del Poder Ejecutivo. Y acá lo dictó el Ministerio de Economía. Perfecto. ¿Qué clase de gravámenes cree que son las retenciones? ¿Directo o indirecto? Acuérdense que cuando hablamos de gravámenes son directos o indirectos. Las clases de gravámenes. Indirectos. Perfecto. Y las retenciones a la exportación integran también la categoría de los llamados impuestos aduaneros, que son facultad exclusiva del Estado Nacional. A ver la otra preguntita. También podemos decir que dichos impuestos son indirectos, externos, y, como ya dije, es de facultad exclusiva de la nación. La pregunta número 6. ¿Qué facultades desde el punto de vista tributario tiene el Poder Ejecutivo? ¿Alguien que me quiera contestar? O les digo más o menos el artículo en que pueden buscarlo. En el artículo 76 de la Constitución, que se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo. Solamente se establece una excepción, ya que el Congreso puede delegar dicha función en cierta oportunidad relacionados con la administración o con la emergencia pública, o que esa delegación sea por un tiempo determinado según pautas que establezca el Congreso.
pero nunca puede hacerlo en materia tributaria. ¿Se entendió? ¿Quieren hacerme alguna consulta? Entonces, profesora, esa respuesta sería ¿La última? que no tiene ninguna facultad. En materia tributaria, no. Ok, gracias. Solamente cuando, en algunos temas, pero con autorización del Congreso. Porque el Poder Ejecutivo no tiene facultades legislativas. Bueno, vamos a ¿Profe, pasar... ¿Tiene algún ejemplo de que el Poder Ejecutivo haya puesto algo de eso? A ver si me ayudan las profes de teoría. Vale, vos hoy diste un ejemplo y explicaste muy bien el tema de excepcionalidad que tiene el Poder Ejecutivo para dictar este tipo de normas en materia tributaria. Está absolutamente dado, pero hay excepciones cuando y ahora muy bien Valeria lo explicó en la parte teórica. Perfecto, pero está bien recordarlo y justamente los trabajos prácticos son para esto, para que ustedes puedan, a través de este tipo de trabajos, como integrar lo que es la teoría con la práctica y pensar cómo funciona esto, para que lo que es la letra fría de la Constitución se convierta en realidad para ustedes. Yo hoy lo que decía era que la oportunidad o la conveniencia de la creación de un impuesto es una cuestión política que la puede plantear el Poder Ejecutivo, pero la decisión definitiva, la creación del impuesto tiene que ser por ley. O sea, el Ejecutivo puede presentar un proyecto de ley, como lo puede hacer el Poder Judicial, como lo podemos hacer los ciudadanos a través de la iniciativa legislativa, pero la creación formal del impuesto tiene que ser por ley. ¿Se entiende? O sea, el Ejecutivo puede decir, a ver, yo necesito crear un determinado impuesto porque necesito recaudar para satisfacer una necesidad de salud pública, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace? Presenta el proyecto de ley al legislativo, pero es él quien tiene que analizar la cuestión y finalmente dictar la ley formal, ¿se entiende? Y en los casos en los cuales el Poder Ejecutivo ha intentado establecer algún tipo de tributo a través de una resolución ministerial o a través de un decreto, fue declarado inconstitucional precisamente por violar ese principio de legalidad, constitucional de la legalidad. Les voy a buscar acá a ver si encuentro en una constitución comentada que tengo lo que había pasado, que creo que hoy lo mencioné con la resolución 125, ¿sí? Así que yo me dan un ratito, la busco y les leo. Fíjense, dice, en el año 2015, la Corte Suprema resolvió una controversia acerca de la inconstitucionalidad. No, perdón, me fui, no era ese el caso que tiene, este es el caso que tienen que trabajar en la wiki. Perdón, de la provincia de Santa Fe contra Estado Nacional, pero un segundo que te voy a encontrar el otro.
escucha, que fue lo que pasó en el año 2008, bueno, que generó un montón de planteos de inconstitucionalidad de esas que se pretendían establecer derechos de retención a las exportaciones de soja, ¿sí? Y lo que el Ejecutivo pretendía era modificar, o sea, aumentar el importe y establecer un importe móvil o un porcentaje móvil para las retenciones a la exportación a la soja, lo que generó millones de planteos de inconstitucionalidad por violaciones. Vale, ese fue el voto no positivo. Claro, cuando Cobos era vicepresidente. Exactamente. ¿Sí? Ese fue que en vez de decir voto negativamente dijo mi voto es negativo. No afirmativo, dijo. Mi voto es no afirmativo. Así fue. Bueno, ya lo voy a encontrar. Pero es una partecita nomás que cita acá mi constitución comentada de ese caso. Así que continúen nomás con chicas y yo ya cuando lo encuentre lo leo. Vamos a continuar con el punto C del práctico, que es un cuadrito que lo vamos a ir completando, que se enumeran una serie de impuestos. Vamos a leerlos y yo les voy a ir diciendo algunas características. ¿Encontraste? Sí, ahí me encontré. En el artículo, cuando hace referencia a la Constitución comentada del 75, inciso 1, el derecho a la exportación, porque los derechos indirectos externos o los derechos aduaneros, en este caso, los derechos de exportación pueden estar gravados por el impuesto a las retenciones, ¿sí? Dice, los derechos de exportación denominados retenciones se hicieron ampliamente conocidos por la opinión pública durante el conflicto desatado entre el Poder Ejecutivo y los productores agrarios, provocado por la Resolución 125 del 2008 del Ministerio de Economía. Fíjense ustedes que un ministerio, el Ministerio de Economía del Poder Ejecutivo, a través de una resolución quería establecer la movilidad de estas retenciones. Dice, esta resolución estableció retenciones móviles a las exportaciones, en especial a las de soja y girasol, dada el alza del precio internacional de la primera y la intención del gobierno de contar con mayores ingresos. La medida desató una intensa crisis política por la resistencia que exhibieron los obligados al pago ante el alto porcentaje del precio de la leguminosa que retendría el Estado. Los afectados iniciaron acciones judiciales, paros y movilizaciones multitudinarias en zonas rurales y en grandes ciudades del país. Varias de las acciones judiciales fueron acogidas favorablemente por los tribunales, haciendo lugar a los reclamos de los productores, quienes alegaban la violación de los principios de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad del impuesto. La cuestión sustantiva no fue resuelta por la Corte Suprema porque cuando el caso fue decidido por los tribunales inferiores, lo mismo que pasó con el impuesto ahora que se derogó. ¿Sí? Dice, la resolución 125 del 2008 del Ministerio de Economía había sido derogada. En consecuencia, de conformidad con lo dictaminado por el Procurador General, la Corte declaró inoficioso el pronunciamiento. ¿Está? Los tribunales inferiores sí declararon la inconstitucionalidad, pero después se derogó. Esto está buenísimo para que lo relacionen también con el tema más adelante de los decretos de necesidad de urgencia, porque cuando en realidad se dicta a través de una resolución ministerial, pero un decreto de necesidad de urgencia, y el decreto tiene que llevar obligatoriamente el jefe de gabinete de ministros presentar ese decreto en el Congreso, bueno, comisión bicameral permanente, pero lo vamos a explicar después a eso para que el Congreso apruebe o rechace. Y en este caso, que era lo que estábamos comentando con la profe, googleenlo porque fue muy, muy significativo, fue histórico ese momento, cuando tenían que aprobarlo, eran votos justos, se dio que eran pares los votos, y tenía que decidir el presidente del Senado, porque el presidente del Senado nunca vota, pero como fue un empate, tuvo que votar. Y sin embargo, a pesar de ser parte del gobierno, porque era el vicepresidente de la Nación y que se entendía que iba a apoyar al gobierno, para no decir mi voto es negativo, dijo mi voto es no afirmativo, pues es lo emblemático de eso. Google, no lo van a encontrar en YouTube. Acá tengo, dice, esta crisis provocó una gran tensión política. La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, emitió 4 discursos por los medios de comunicación mientras se desarrollaban las marchas y los paros de los productores agropecuarios que recibieron el apoyo de poblaciones rurales.
lo que generó la renuncia del ministro de Economía en ese momento, Martín Lustó, que fue quien firmó la resolución 125. ¿Está? Porque Cobos era vicepresidente, integraba la fórmula con Cristina Fernández, sin embargo era un partido político opositor. Fue una coalición y bueno, porque como decía la profe, después cuando veamos el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, en realidad el vicepresidente, o sea, la figura del presidente en el Poder Ejecutivo es unipersonal. ¿Sí? El vicepresidente en realidad forma parte del Congreso, es el presidente de la Cámara de Senadores. Está ahí, como dice la profe, no tiene voz ni voto, solamente en caso de empate, que fue lo que pasó en esa oportunidad. Así que búsquenlo y van a ver que fue súper resonante la cuestión. Ahora sí, Rosy, te dejo. Bueno, seguimos con el último puntito del práctico, y hay un cuadrito que voy a leer los impuestos y ustedes me van a ir diciendo si son impuestos directos o indirectos. El impuesto a la renta de las personas, ¿qué consideran que son directos o indirectos? Perfecto. El IVA. Indirecto. Indirecto. Perfecto. El impuesto a los ingresos brutos. Directo. Directo. Perfecto. Derechos de exportación. Indirecto. Indirecto. Perfecto. Impuesto a los combustibles. Indirecto. Indirecto. Muy bien. Impuesto a los cigarrillos. Indirecto. Indirecto. Perfecto. Impuesto sobre los bienes personales. Directo. Directo. Perfecto. Y el impuesto inmobiliario. Directo. Directo. Perfecto. Comprendieron muy bien entonces el tema de directos o indirectos. Después yo hicimos un cuadrito. No sé, Ale, si me querés compartir el Power. Es también otros tipos de impuestos. Y nada más que le agregamos una columna de si eran facultad concurrente o solo de las provincias. Ahí te comparto, espera un minutito. ¿Por qué no sé esto? Ana, vos querés hacer una pregunta, Ana Sosa, porque está prendido tu micrófono. Ahí está, gracias, porque hace una interferencia. Ahí estaría, Ale. Gracias. El impuesto a los sellos. Yo le voy a ir diciendo algunas características de lo que grava el impuesto, entonces ustedes en base a eso se van a dar cuenta si es directo o indirecto. El impuesto a los sellos es un impuesto que grava los contratos, actos de carácter oneroso que se realizan en la provincia. Por ejemplo, un contrato de sociedad, un contrato de seguro, un contrato de compraventa. Directo. Es indirecto. Indirecto. Porque graba una manifestación mediata de la capacidad contributiva y, a ver cómo te explico por qué es indirecto, porque graba la operación, o sea, se traslada al que realiza la operación, por eso es indirecto. Y en cuanto a la distribución de competencias, ¿quién lo recauda? ¿Provincia o nación? Provincia. Perfecto, acá tenemos la administración tributaria provincial que es la que se encarga de recaudar ese impuesto. Igual, yo les digo, para que tengan una noción, después ustedes lo van a ver específicamente en otra materia. Después acá puse impuesto a los bienes suntuarios o de lujo. Por ejemplo, la plata, el oro, metales, autos de lujo. ¿Qué les parece a ustedes qué tipos de impuesto es? Directo. O sea, vos cuando... Indirecto. ¿Por qué? Por el traslado del tributo. Claro, el traslado de la carga fiscal, porque en realidad lo va a alcanzar al que consume eso. Yo si compro un auto de lujo, yo si compro una joya preciosa, entonces me va a afectar al que compra el artículo, sería, el que consume.
¿Y qué distribución de competencia consideran que es? ¿Nación o provincia? ¿O concurrente? Nación. Y es un impuesto Nación. de facultad concurrente. Es un impuesto indirecto esto. Es como, por ejemplo, el IVA, el impuesto al cigarrillo, el impuesto al combustible. Después, otro que también pusimos acá, impuesto a los débitos y créditos bancarios, que grava los créditos y débitos en una cuenta corriente bancaria. O sea, por el uso que yo haga de la cuenta bancaria sería. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Que es directo o indirecto? Indirecto. Perfecto. ¿Y concurrencia, distribución de competencias? Concurrente. Perfecto. Después, bueno, tenemos el impuesto inmobiliario rural, que eso ya lo vimos en el Muy bien, anterior. chicos, perdón. Muy bien. Estaban muy atentos, se ve que entendieron todo. El impuesto inmobiliario rural, ¿qué les parece que es? Directo. Directo. Directo, perfecto. ¿Y quién lo recauda? ¿De qué de distribución de competencias? ¿Nación, provincia, concurrente? Nación, profe. No, provincia. 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 Perfecto. ¿Patente automotor? Directo, provincia. Perfecto. Y último, impuesto a la telefonía móvil, que seguramente lo pagan, que Indirecto. no se dan cuenta y lo pagan con el abono de su teléfono. ¿Qué les parece que es? Y nación. Indirecto. Indirecto. Y lo cobra la nación. No, Y es de facultad concurrente concurrente. porque Concurrente. en realidad el impuesto a la telefonía es un impuesto al consumo, que es un impuesto interno. Nada más que por ahí cuesta identificarlo porque nosotros por ahí relacionamos el consumo al IVA o a lo que comúnmente compramos o consumimos y por ahí no analizamos más allá que existen otros tipos de impuestos. Nada más que les pusimos esto a modo de ejemplo para que sepan que existen otros. Y bueno, y ahí en la última filmina estaría la solución. No sé si les quedó alguna duda, algo que quieran preguntarnos. Incluso un sector de la doctrina, yo cuando empecé a explicar hoy la diferencia entre gravámenes directos e indirectos, decía que en el directo coincide el contribuyente de jure con el de facto, y en los indirectos no, se traslada. O en un sector de la doctrina dice que ya no habría que hablar de esa, para distinguirlos de esos conceptos, sino que el directo es aquel que grava la persona o el patrimonio, y como explicaba Rocío, los indirectos graban alguna actividad específica, ¿sí? Al consumo. Claro. Para tenerlo en cuenta por ahí si le es más fácil para identificarlo. Claro, generalmente los directos, por ejemplo, están identificados en padrones. Por ejemplo, la municipalidad tiene un padrón de los impuestos, de la flota vehicular de la provincia, de cada uno individualizado, por ejemplo, de la patente. En cambio, los indirectos no, porque esos se trasladan. Claro. O sea, no están identificados en ningún padrón, por decirlo así. Como que también es más fácil para que ustedes se den cuenta. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda que les haya quedado? Espero que se hayan entendido bien esto. Aparentemente sí, porque supieron contestar súper bien las preguntas del práctico. ¿Sí? Espero que les haya gustado la clase y bueno, si alguna duda les quedó, ya saben que estamos a disposición de ustedes para cualquier consulta que necesiten, o incluso en la próxima clase también lo pueden hacer si quedó algo que después por ahí les surgió alguna duda y la quieren anotar y la consultan la clase que viene, no hay problema. Si no tienen, no sé si tienen algo más, si no nos despedimos hasta el jueves. ¿Se fueron? ¿Estamos solas? Vamos solas. Por ahora ninguna duda. Todo bien. Gracias, profe. ¿Entendieron todo entonces? Nos quedamos Sí, tranquilas. se entendió todo, profe. Bueno, muchas gracias, que descansen y nos vemos el jueves.
Nos vemos. Chau, chau. Nos vemos. Chao. Nada. Nos vemos, profe, gracias.